Bienvenidos hermanos a este nuevo espacio, católicos de fe, tradición y creencias. Quiero darles la bienvenida a todos los católicos cristianos y a todos los no católicos y también a los ateos y a todos los que quieran compartir este espacio con nosotros. Bienvenidos. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, muy bonito, muy maravilloso, y es acerca de la penitencia y la reconciliación, que muchos conocemos como la confesión. Pero antes de empezar este espacio, yo quiero que nos pongamos en la presencia de nuestro Señor Jesucristo para que Él siembre esa semillita en nuestro corazón y un día pueda florecer. También pedirle e invocar el Espíritu Santo para que Él nos dé la sabiduría y el entendimiento en este compartir. Y vamos a empezar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Santo y Soberano Espíritu, destruye en mí toda pereza espiritual, toda duda, todo miedo, todo temor. Oh Santo y Divino Espíritu, llena en mí tu conocimiento, tu entendimiento, tu sabiduría. Llena en mí tu paz, tu gozo y tu alegría. Oh Santo y Divino Espíritu, que siempre me acompañas. Oh Santo y Divino Espíritu, sopla de los 4 puntos cardinales para llenarnos de tu amor y de tu fuerza. Santo y Divino Espíritu, a ti sea la gloria, el poder, la adoración y el honor, por los siglos de los siglos. Amén. Y empezamos esta enseñanza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, ahora vamos a empezar con el tema que es la penitencia y la reconciliación. Y vamos a empezar con este compartir sobre la penitencia y la reconciliación, que algunos lo conocen también como la confesión. Y es el sacramento de curación en el que Jesucristo mismo instituyó para nuestra salvación y por la cual, a través de las acciones de un sacerdote, perdona los pecados personales cometidos después del bautismo. Y es el medio de gracia que nos permite restaurar nuestra comunión con Dios y con la Iglesia cuando la hemos roto o se ha debilitado por el pecado. Y esta gracia es un don de Dios maravilloso, un regalo de Dios gratuito para nosotros, y la recibimos mediante el poder del Espíritu Santo que actúa a través de la Iglesia en el sacramento de la penitencia, y continúa el ministerio de Cristo de la sanación espiritual hasta los últimos tiempos, o sea, hasta que Él vuelva con gloria. El Catecismo de la Iglesia Católica nos enseña esto en el numeral 113 y 114. Aunque el sacramento del bautismo nos limpia de nuestros pecados, sin embargo, cometemos pecados después del bautismo. Esto es debido a la concupiscencia, nuestra tendencia al pecado que consiste en el pecado original
que hemos recibido por consecuencia del pecado de nuestros primeros padres, Adán y Eva. Por esta razón, necesitamos recibir con frecuencia la gracia de Dios para el perdón de nuestros pecados. Este acceso está disponible mediante el sacramento de la penitencia. El objetivo principal de la misión de Cristo, de la redención, era liberar a la humanidad de la esclavitud del pecado y permitirnos disfrutar de la vida eterna con Dios en el cielo. Durante su ministerio público, vemos cómo Cristo perdonó a menudo los pecados de la gente, algo que sus opositores consideraban blasfemo, porque solo Dios puede perdonar los pecados. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia entre la confesión, la reconciliación y la penitencia? Juntas, estas tres palabras constituyen el sacramento de la penitencia y la reconciliación. Su finalidad es el retorno a Dios. Eso sí, cada uno de los términos tiene un sentido muy concreto: confesión, reconciliación, penitencia. En cierto modo, cada una de estas palabras puede utilizarse para nombrarlo el sacramento de la penitencia y de la reconciliación, nombre oficial dado desde el Concilio Vaticano II en 1962 a este séptimo sacramento. Ciertamente, cada una de estas palabras por sí sola no puede expresar adecuadamente la totalidad de este sacramento, y es que cada una específicamente se refiere a un aspecto doctrinal y a un sentido muy preciso, cuyo poder es transformar al penitente espiritualmente y humanamente. Para realizar una conversión que traiga a la vez el perdón de Dios y la reconciliación con nuestros hermanos y hermanas en la fe, es necesario que se den todas las partes del sacramento: el reconocimiento del amor fiel de Dios, de una ruptura en la alianza causada por nuestra mala actitud, la búsqueda del perdón de Dios y la voluntad de reparar, de corregir la falta que hemos cometido. La confesión también consiste ante todo en reconocer los pecados ante un sacerdote. Eso se llama confesión privada, por ejemplo, en el confesionario. O ante otras personas, eso se llama confesión pública, por ejemplo, en un juzgado. Esto requiere un examen de conciencia previo, una disponibilidad interior para reconocer en profundidad en qué medida uno ha hecho o suscitado el bien y resistido el mal en las actitudes y pensamientos diarios. Y puesto que la confesión solo tiene sentido cuando va acompañada de arrepentimiento y convicción de recibir el perdón, es necesario que el penitente llegue con esos remordimientos sinceros a la confesión. Entonces dirá al sacerdote: bendígame, Padre, porque he pecado. La buena disposición de espíritu es muy, pero muy importante, porque el sacerdote durante la confesión va a escuchar y tratar de determinar dónde incidir para acompañar mejor su proceso penitente y así hacerle reflexionar sobre sus propias faltas de una manera adecuada. La reconciliación es una gracia de Dios que perdona al pecador arrepentido y lo reintroduce en su paz.
gracias a Cristo muerto y resucitado, en que todos los pecados son perdonados. Es un regreso a la comunión con Dios a través de la conversión. Dios da al pecador el amor que reconcilia con la iglesia y con sus hermanos y hermanas. Durante esta reconciliación se perdonan los pecados graves que no son perdonados por un simple arrepentimiento, y el penitente reaviva las fuerzas espirituales que necesita para seguir viviendo como un verdadero cristiano. La penitencia es implorar el perdón de Dios, es querer reparar la falta cometida, es un signo de cambio de orientación, un signo de conversión, un signo de que uno quiere cambiar de vida y permitir ajustarse al Evangelio de una forma espiritual y de corazón. La penitencia sacramental es el resultado natural de un proceso de arrepentimiento en el cual implica el dolor, el rechazo de los pecados cometidos, el firme propósito de no pecar más y la confianza en la ayuda de Dios que se alimenta de la esperanza en la misericordia divina. El penitente, en el acto de confesión, también es invitado a formular un acto de contrición a Dios, especialmente después de la absolución del sacerdote, diciendo lo siguiente: Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador, Padre y Redentor mío, por ser tú quien eres, bondad infinita, y porque te amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón haberte ofendido. También me pesa porque puedes castigarme con las penas del infierno. Ayudado de tu divina gracia, propongo firmemente nunca más pecar, confesarme y cumplir la penitencia que me fuera impuesta. Ahora bien, la Iglesia distingue dos grados de pecados: el pecado venial, que son delitos menores que dañan nuestra relación con Dios, y de hecho, los efectos del pecado venial son poner enferma la vida sobrenatural del alma y disponernos para el pecado mortal. Y los pecados mortales son actos muy graves que cometemos con intencionalidad y pleno consentimiento de la voluntad, que rompe nuestra comunión con Dios y con su iglesia, incapacitándonos para recibir la Santa Eucaristía en la comunión hasta que confesemos y seamos perdonados. Y nuestra comunión se va a restaurar a través del sacramento de la penitencia o confesión. De hecho, los efectos del pecado mortal son perder la amistad con Dios, matar la vida sobrenatural del alma y condenarnos al infierno si llegaríamos a morir con un pecado mortal. Veamos en las Escrituras lo que San Juan dice, y es que sí hay pecados graves y leves, y que algunas veces podemos ayudar a nuestros hermanos orando cuando han cometido un pecado venial. Lo podemos ver en las Escrituras, en la Santa Biblia, en la carta de San Juan, capítulo 5, versículo 16 y 17. Y dice así: si alguno ve a su hermano en el pecado, un pecado que no ha traído la muerte, ore por él y Dios le dará vida. Hablo de esos pecadores cuyo pecado no es para la muerte, porque también hay un pecado que lleva a la muerte, y no pido oración en este caso.
Y en el versículo 17 dice, toda maldad es pecado, pero no es necesariamente pecado que lleva a la muerte. Entonces aquí vemos que hay dos tipos de pecado. Pecado leve, que se puede orar por los hermanos y Dios le da vida, y los pecados mortales que sí lleva a la muerte y que si morimos podemos ir al infierno por ese pecado cometido no confesado. Ahora bien, hay personas a quienes les gusta preguntar o quieren saber el límite entre el pecado venial y el pecado mortal. Pero esto a veces es pero muy difícil cómo señalar, cómo decir este pecado, si es grave o leve. Así también como cuando podemos señalar el arco iris, donde termina un color o empieza el otro color. Por eso, en la duda, muchos dicen al confesor, me arrepiento tal como esté en la presencia de Dios. Los límites entre el pecado mortal y el venial varían de penitente a penitente, y hasta en el mismo penitente algunas veces varían de una confesión a otra. En efecto, el penitente no siempre presta la misma atención, ni se da cuenta de la gravedad de sus acciones frente a la santa voluntad de Dios. Algunos pecados mortales, por ejemplo, son los 7 pecados capitales, que son pecados mortales y son la ira, la gula, la lujuria, la envidia, la codicia, la soberbia, orgullo y la pereza, y que de estos salen muchos otros más. Y los veniales son básicamente pequeñas faltas, algunas veces de palabra, de pensamiento o de omisión. En este importante sacramento, el sacerdote actúa en la persona de Cristo cabeza. Es el mismo Jesucristo quien perdona a través del ministerio del sacerdote. Bueno, dicho esto, vamos a compartir ahora bíblicamente el sacramento de la confesión. Y desde el principio de la creación hasta el fin de los tiempos, el pecado ha afligido a la humanidad desde la caída de Adán y de Eva. Si vemos en el Antiguo Testamento, en el libro del Génesis, cuando Dios creó a Adán y a Eva, nos muestra cómo entra la muerte por el pecado, por la desobediencia a Dios de Eva y de Adán. Pero Dios, por el amor infinito a su creación, a la humanidad, les dio una oportunidad del arrepentimiento y que confesaran el pecado cometido. Pero vamos a ver cómo Adán y Eva, por rebeldía, no quisieron aceptar sus culpas ni confesarlas y pusieron excusas, tanto así que hasta culparon al mismo Dios por sus faltas. Vamos a leer Génesis capítulo 3, versículo del 9 al 13. Y dice así: Yahvé Dios llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás? Este contestó: He oído tu voz en el jardín y tuve miedo, porque estoy desnudo, por eso me escondí. Yahvé Dios replicó: ¿Quién te ha hecho ver que estabas desnudo? ¿Has comido acaso del árbol que te he prohibido? El hombre respondió: La mujer que pusiste a mi lado me dio del árbol y comí. Yahvé dijo a la mujer: ¿Qué has hecho? La mujer respondió: La serpiente me engañó y he comido.
Entonces vemos que el Señor Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? Después del pecado original, nuestra comunión con Dios cambió. Empezó desde ese momento la separación con Dios, de forma que Dios en ese momento inicia su plan de salvación para la humanidad. Y en este pasaje, Dios es presentado como un Padre gentil, amoroso, misericordioso, piadoso, de tal manera que va en la búsqueda de sus hijos. En el versículo 13, Dios les pregunta: ¿qué has hecho? Dándoles la oportunidad de confesar sus faltas y que se arrepintieran, pero no a través de la denuncia o crítica de su pecado, sino que a través de su pregunta que Dios les hizo, para que ellos, Adán y su esposa Eva, admitieran, reconocieran, se arrepintieran y sobre todo confesaran a Dios voluntariamente lo que habían hecho. Dios les estaba dando una oportunidad de cambio, de conversión, y así ellos pudieran buscar la gracia y el perdón del Señor. Pero lamentablemente ocurre totalmente lo contrario. No admitieron, no reconocieron su falta, ni se arrepintieron por el pecado que habían cometido. Más al contrario, se inventan excusas y lo peor, inculpan al mismo Dios. Y eso también lo hacemos hoy en día nosotros, dando excusas de todo tipo y culpando a Dios por nuestros pecados y faltas. Y muchas veces ni siquiera hay arrepentimiento de ellos en nuestro corazón. Y vemos que Dios pregunta a Adán: ¿dónde estás? ¿Qué has hecho? La verdadera pregunta que Dios estaba haciendo fue: ¿por qué te escondes? Pero en su sabiduría y con un efecto pedagógico les pregunta: ¿dónde estás? ¿Qué has hecho? Por el tono de estas preguntas se muestra que Dios sabía exactamente en dónde estaba Adán y Eva. También sabía lo que habían hecho y en qué condiciones estaban ellos. Y por lo tanto era inútil tratar de esconderse después de haberle hecho caso a la serpiente y desobedecer a Dios. Vemos que Dios estaba dándoles una oportunidad para una confesión rápida. Ya Dios nos estaba enseñando desde entonces la confesión, que tenemos que confesar los pecados. Ahora bien, vamos a Hebreos capítulo 4, versículo 13. Y dice así: no hay criatura a la que su luz no pueda penetrar. Todo queda desnudo y al descubierto a los ojos de aquel al que rendimos cuentas. Dios sabía del sufrimiento que le estaba causando a Adán y a Eva, sentimientos nuevos de vergüenza, remordimiento, confusión, culpa y miedo que dieron lugar al comportamiento clandestino de la pareja. Dicha rebelión los condujo a ocultarse, posiblemente también temían al castigo, pero no hay ningún lugar en donde ellos se pudieran esconder de Dios. Nunca lo ha habido y nunca lo habrá. También leamos en Proverbios capítulo 15, versículo 3. Y dice así: los ojos de Yahvé están en cualquier lugar, observan a los malos y a los buenos.
Estas preguntas que Dios les hace, ¿dónde estás? ¿Qué has hecho? Muestra dos cosas: que el hombre está perdido por el pecado en el mundo y que Dios ha venido a buscarlo y a redimirlo por su inmensa misericordia y su inmensa gracia. El hombre pecador es el enemigo de la pureza de Dios. Sin embargo, Él vino por su gracia en su búsqueda, porque el hombre es muy valioso para Dios. Leamos en Habacuc, capítulo 1, versículo 13. Dice: tus ojos son puros y no soportas el mal y ni puedes ver la opresión. ¿Por qué entonces miras a los traidores y observas en silencio cómo el malvado se traga a otro más bueno que él? Con esto se muestra la proveeduría que Dios hace para cubrir nuestras necesidades. De esa manera, su misericordia alcanzó a Adán y alcanza a toda su descendencia. A Él darnos la oportunidad de reconciliación. Aquí empieza el flujo maravilloso de profecías que continúa a través de toda la Biblia hasta el fin de los tiempos. Leamos Éxodo capítulo 34, versículo 7. Dice así: Él mantiene su benevolencia por 1000 generaciones y soporta la falta, la rebeldía y el pecado, pero nunca los deja sin castigo, pues por la falta de los padres pide cuentas a sus hijos y nietos hasta la tercera y la cuarta generación. Y aquí vemos a Dios buscando a Adán y no el hombre buscando a Dios. A partir de este capítulo, Génesis 3, y por el resto de la Biblia, nuestro Señor inicia su plan divino para salvarnos, enseñándonos desde el principio de la creación hasta el fin de los tiempos, que debemos admitir que somos pecadores, arrepentirnos por nuestros pecados y confesarlos. Así es lo que Dios quiso. Y Él es quien nos busca y llama a regresar con Él. O sea, para estar en comunión con nuestro Señor. Ahora bien, vamos a ir viendo en algunas citas bíblicas la voluntad del Padre, que nosotros debemos escuchar y obedecer porque es palabra de Dios. Así nos enseña San Juan en San Juan 8:46 y dice: ¿quién de ustedes encontrará falsedad en mí? Y si les digo la verdad, ¿por qué no me creen? Y tú, evangélico, ¿por qué no le crees? Si esto Dios nos lo ha enseñado desde el principio de la creación, ¿por qué no le crees? Ahora, vamos a ir viendo cómo Dios en el Antiguo Testamento estableció una alianza con su pueblo a través de Moisés e instituyó los sacrificios rituales como medio para expiar el pecado. Algunas personas no católicas, como por ejemplo los evangelistas, los mormones, los adventistas, los testigos de Jehová y muchas otras sectas, dicen que no debemos de confesar nuestros pecados a un sacerdote, a un hombre. Pero vamos a ver que eso no es cierto, que es una mentira muy grande, muy grave de parte de ellos. Dios nos viene enseñando la confesión que debemos confesarnos con un hombre sacerdote. Y eso nos enseña desde la alianza de Moisés.
Nosotros los católicos cristianos creemos firmemente en la confesión, en esa enseñanza de Dios Padre y de su Hijo Jesucristo. Vamos a leer las citas en el Antiguo Testamento. Pero evangélico, toma tu Biblia, Reina Valera, y sígueme para que veas que lo que te digo es bíblico, no son palabras humanas, y que debes de creer porque es palabra de Dios. Usa tu Biblia, sígueme, ábrela, vamos a leer juntos. Vamos a ir al libro de los Levíticos, capítulo 5, versículos 5 y 6. Capítulo 5, versículos 5 y 6. Y dice así: Cuando pecare en alguna de estas cosas, confesará aquello en que pecó, y para su expiación traerá a Jehová por su pecado que cometió una hembra de los rebaños, una cordera o una cabra como ofrenda de expiación, y el sacerdote le hará expiación de sus pecados. El sacerdote, dice, le hará expiación por su pecado. Estoy leyendo de la Reina Valera, y cuando digo Jehová es porque en la Biblia de los evangélicos dice Jehová. Solamente lo estoy leyendo de la Reina Valera, de la Biblia Reina Valera, para que los hermanitos separados no piensen que yo les estoy diciendo de mi opinión o por mi pensamiento o porque yo quiero, es mi interpretación. No, estamos leyendo de su propia Biblia. Entonces no hay excusa de por qué no pueden creer esto, ¿ok? Entonces, evangélico, aquí vemos cómo la Biblia nos muestra claramente, primero, que tenían que confesar sus pecados, hacer un sacrificio de reparación, y dice, el sacerdote, no cualquier persona, el sacerdote es el que hará la expiación por dicho pecado. En otras palabras, el sacerdote tenía la tarea de perdonar a la persona que cometió el pecado. Y en el versículo 10, ya por la mitad del versículo dice, y del otro hará holocausto conforme al rito. Así el sacerdote hará expiación por el pecado de aquel que lo cometió y será perdonado. Vamos a leer el versículo 10 y dice, y del otro hará holocausto conforme al rito. Así el sacerdote hará expiación por el pecado de aquel que lo cometió y será perdonado. Entonces, ¿por qué ellos no podían pedir perdón por sus pecados directamente a Dios o en una pata de un palo? ¿Por qué iban donde un hombre, donde un sacerdote a confesar por sus pecados para ser expiados y así obtener el perdón? ¿Por qué? Analiza esto, evangélico. ¿Por qué Dios permitió que ellos fueran donde un sacerdote, donde un hombre y confesaran sus pecados y que haga el sacerdote la expiación de ellos? Piensa un poquito, analiza, medita. También vamos a leer en Levítico 5, versículo 17 al 18. Dice, finalmente, si una persona pecare o hiciere alguna de todas aquellas cosas que por mandamiento de Jehová no se han de hacer, aún sin hacerlo a sabiendas, es culpable y llevará su pecado.
Vamos a leer ahora el 18. Dice: traerá pues al sacerdote para expiación, según tú lo estimes, un carnero sin defecto de los rebaños, y el sacerdote le hará expiación por el yerro que cometió por ignorancia y será perdonado. Veamos ahora en Levítico capítulo 16, versículo 30 al 34. Ok, seguimos en el libro Levítico capítulo 16, versículo 30 al 34, y dice: porque en este día se hará expiación por vosotros, y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Día de reposo es para vosotros, y afligiréis vuestras almas. Es estatuto perpetuo. Hará la expiación el sacerdote que fuere ungido y consagrado para ser sacerdote en lugar de su padre, y se vestirá las vestiduras de lino, las vestiduras sagradas, y hará la expiación por el santuario santo y el tabernáculo de reunión. También hará expiación por el altar, por los sacerdotes y por todo el pueblo de la congregación. Y esto tendréis como estatuto perpetuo para hacer expiación una vez al año por todos los pecados de Israel. Y Moisés hizo como Jehová le mandó. Aquí vemos cómo el pueblo de Israel confiaba totalmente en el sacerdote y hacían tal como Dios mandó. Y yo quiero aquí, evangélico, que dejes de protestar y pongas mucha atención en esto. Dice, el sacerdote hará la expiación. La Biblia aclara que solo fuera el sacerdote ungido y consagrado el que hará la expiación, o sea, la absolución del pecado. No cualquiera, solo podía ser un hombre ungido y consagrado, un hombre escogido por Dios, así como Jesucristo escogió a sus apóstoles en Marcos 3:13, que dice: llamó solo, oigan eso, llamó solo a quien Él quiso. Entonces vemos que el sacerdocio es un llamado de Dios. No cualquiera puede darse el título de pastor. Jesucristo escogió para el ministerio del sacerdocio a quien Él quiso. Jesucristo es claro, muy claro en esto. ¿Qué quiere decir? Ahora vamos a ver qué quiere decir expiación. Expiación es la acción y efecto de expiar. Este verbo hace referencia a purificarse de las culpas mediante algún sacrificio, a cumplir con una pena impuesta por las autoridades o a padecer ciertos trabajos a causa de las malas acciones. Ahora bien, los protestantes se basan en un versículo de la Biblia del Antiguo Testamento para no aceptar la confesión, y es Jeremías 17:5. Y dice: así ha dicho Jehová, maldito el hombre que confía en el hombre. El protestante solo agarra un pedacito de lo que allí se dice en este versículo para justificar, óiganlo bien,
El protestante usa este pedacito para justificar su doctrina falsa y confundir a la gente y atraerlas a su secta. Pero la segunda parte del versículo nos aclara totalmente a qué se refiere el texto y nos dice a quién no debemos confiar. Leamos la otra parte del versículo 5 que dice que busca su apoyo en un mortal y que aparta su corazón de Yahvé. ¿Acaso no es importante también este otro pedazo del versículo? Nosotros los católicos cristianos aceptamos el texto completo, no como los protestantes, solo la mitad para justificar su doctrina falsa. Por eso, un texto fuera de contexto es un pretexto para los protestantes. Bien, evangélico, aquí estás totalmente equivocado cuando dices que este versículo es por darle confianza a un hombre, a un sacerdote. O sea, confesarnos a un sacerdote, y esa equivocación y tu mala interpretación hace que lleves mentiras a tu prójimo. Yo quiero mostrarte aquí y ahora que estás equivocado y que ese versículo no se refiere a la confesión ni tener confianza a los sacerdotes, sino que se refiere a aquellas personas que creen en ídolos, en santeros, en brujos, en adivinos, en hechiceros, en babalaos, etcétera, etcétera, etcétera. Que esas personas, cuando ponen su confianza en ese mortal, en ese adivino, en ese babalao, en ese hechicero, en ese santero, aparta su corazón de Dios. Hay personas que confían en el poder de Satanás más y confían en todas esas cosas oscuras y demoníacas, pero no confían, y ahí es cuando apartan su corazón de Dios, porque no confían en el poder maravilloso de Dios. Ahí es cuando se apartan de Él por no aceptar ese poder maravilloso de Dios. Rechazan el poder del Dios Todopoderoso y buscan las tinieblas. Entonces vemos que este versículo no tiene nada que ver con el sacerdote ni con la confesión. ¿Qué confusión tienes? Por eso, por amor a ti, te lo estoy demostrando con capítulos y versículos que estás equivocado y que realmente malinterpretas la palabra de Dios. Ya vamos viendo en el Antiguo Testamento lo que pasó, cómo Dios nos viene enseñando que debemos de confesarnos ante un hombre, ante un sacerdote escogido por Él, por Dios mismo. Y también veremos ahora en el Nuevo Testamento cómo nos muestra Dios que los pecadores confesaban sus culpas ante hombres y no ante un palo o directamente con Dios. Continuando con el Nuevo Testamento, los evangélicos dicen que no tienen pecado y que no hay que confesarse con un hombre pecador como yo. Así lo dicen. Eso es lo que ellos afirman. Pero vamos a ver que eso no es verdad, que eso es una gran y terrible mentira. Las Escrituras nos muestran que sí somos pecadores. Incluso vimos que ya somos pecadores desde que somos concebidos en el vientre de nuestra madre. Veamos ahora en el Salmo 51, versículo 5, que nos dice: He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Aquí nos dice claramente que nacimos pecadores. Escuchemos lo que San Pablo nos dice en Romanos capítulo 3,
versículo 23 y 24. Y dice, por cuanto todos pecaron, oigan esto, hermano evangélico, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Nos dice San Pablo que todos hemos pecado y que ni siquiera el Papa se escapa. Pero aquí vemos en el versículo 24 que esta es la confesión, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Pero ¿cuál es esa gracia de la que habla San Pablo? Esa gracia es el sacramento de la reconciliación que Cristo nos lo da gratuitamente. Evangélico, esto te digo a ti, ocultar tus pecados no te va a llevar a nada, pero si lo reconocemos y te arrepientes, Él te podrá perdonar. Veamos en Proverbios capítulo 28, versículo 13. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar, el Espíritu de Dios está aquí. Dilo conmigo. Y dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. ¿Ves, evangélico? Que todos somos pecadores. Tú eres pecador, yo soy pecadora. Todos somos pecadores. Y mira esto, evangélico, cuando no reconocemos que somos pecadores, lo que nos dice San Juan. Pero antes yo te quiero preguntar para que tú te respondas a ti mismo. ¿Será que tú haces esto? Y si tú ocultas tus pecados, mira y escucha lo que nos dice San Juan. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8 al 10, y dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Ahora, evangélico, quiero que escuches el versículo 9, y dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Evangélico, si usted es uno que dice que no tiene pecado, se engaña a usted mismo. En cambio, nosotros, los católicos cristianos, sabemos que tenemos pecado y por eso no nos engañamos a nosotros mismos y la verdad de Dios está en nosotros. Este compartir en este momento es para los protestantes, evangélicos o evangélicos. Quiero dejarles saber con la palabra de Dios para que no te engañes así tú mismo. Y si creen que no tienen pecado, quiero decirte con todo el dolor de mi corazón que la verdad no está en ti. Y cuando digo protestante no es porque te quiero ofender. No quiero ofender a nadie, sino que si niegas esta verdad de Dios, que es palabra de Dios y que lo estamos leyendo y estás en contra de esto, de lo que de lo que acabamos de leer, estás protestando en contra de la palabra y por eso te digo protestante, porque estás en contra
de la verdad de Cristo. Estás en contra de lo que ya está escrito, que es la voluntad de Dios. Y por eso te llamo protestante, porque protestas, no aceptas la verdad, rechazas la palabra de Dios al protestar. Y esto también es para que quede claro públicamente la diferencia de la doctrina católica y la doctrina protestante, que nosotros los católicos cristianos hacemos exactamente lo que Dios nos enseñó. Nos reconocemos pecadores, nos arrepentimos de nuestros pecados y confesamos para reconciliarnos con Cristo y con la iglesia. Y la verdad, la palabra de Dios está en nosotros. Si vemos otra vez el versículo 9 el versículo 9 y 10, aquí se cae la doctrina protestante. Dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Aquí se cae, repito, la doctrina protestante, evangélico. Aquí está más claro que el agua. Si usted no quiere aceptar esto, mire lo que dice San Juan en San Juan 8:47. El que es de Dios, la palabra de Dios oye. Por esto no la oís vosotros, porque no sois de Dios. Lo está diciendo clarito. Entonces, evangélico, por no reconocer que eres un pecador igual que yo, igual que todos, la palabra de Dios no está en usted y haces que Jesucristo sea un mentiroso. Qué triste, hermano, qué triste, evangélico, que hagamos ver a Cristo como un mentiroso cuando es santo, totalmente santo. Ahora veamos la Biblia, cómo nos viene mostrando la palabra de Dios. Y es que confesemos, y es que realmente eso es lo que nos muestra, que confesemos nuestros pecados con un hombre ungido, escogido por el mismo Jesucristo, por el mismo Dios. Veamos en Marcos capítulo 1, versículo 4 y 5. Está aquí para consolar, está aquí para liberar. Versículo 4 y 5 dice: bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados, y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán. Escucha, el evangélico, confesando sus pecados. Y recordemos que la gente que confesaba lo hacía en público. Evangélico, esta cita es para que te enteres de que la confesión es un hecho, porque ustedes dicen que solo con creer y confesar a la pata de un palo directamente a Dios ya basta, ya eres salvo, ya Dios te perdonó. Pues déjame decirte que no es así, no es como tú crees o como tú lo predicas, y que estás mal interpretando las escrituras. Pero yo hoy te voy a demostrar con capítulos y versículos que no solo basta creer y confesar tu pecado en una pata de un palo directamente con Dios y ya eres salvo. No, Señor, no es así como tú lo dices o lo crees. Escucha y subraya en tu Biblia, subráyalo, márcalo con un highlighter para que nunca se te olvide este versículo, este capítulo que vamos a leer ahora mismo, y es en Hechos capítulo 19 versículo 8. Capítulo 19, Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, versículo 18. Y dice: y muchos
pon atención, y dice, y muchos de los que habían creído, o sea, ya tenían la fe firme, ya creían, como tú ya crees, venían confesando y dando cuentas de sus hechos, de sus pecados. ¿Cómo te quedó el ojo? Chiquito, ¿verdad? Pues bien, aquí te lo estoy demostrando, que tu doctrina se cayó para el piso porque tú mismo, que ni lo sabías, te estás enterando en este momento de que aunque tú creas y aunque tú confieses a la pata de un palo directamente con Dios, tú debes de confesarte ante un sacerdote, porque eso, lo que tú crees, está totalmente equivocado. Dijeron, ya creo, ya estoy salvo. No, evangélico, no es así. Mira lo que hacían los primeros cristianos después de haber creído en Jesucristo. Ya tenían la fe firme, pero miren lo que sigue en el versículo 18 y lo vamos a volver a leer. Decía, venían a confesar y a declarar públicamente sus pecados. ¿Qué hacían, hermano evangélico? Ellos ya tenían una convicción de su fe firme, como tú y como yo. Pero ellos, aunque ya creían, venían y se daban el trabajo y el esfuerzo y perdían la vergüenza y venían a confesar y a declarar públicamente sus pecados. Eso es lo que Dios quiere que hagamos, que confesemos nuestros pecados ante un sacerdote ungido. No basta con decir yo creo, no basta. Tenemos que hacer las obras y cumplir con la iglesia y cumplir con los mandamientos de Jesucristo, con los mandatos de Jesucristo. Ahora vamos a ver Santiago, capítulo 5, versículos 14 al 16. Capítulo 5, versículo 14 al 16 dice: ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Aquí no solamente te estoy mostrando la confesión del pecado, aquí te estoy mostrando también el sacramento de la unción de los enfermos, para que un día tú digas, eso de la unción de los enfermos y la confesión sí existen en la Biblia y es bíblico y que Jesús mismo nos ha enseñado. Vuélvelo a leer este versículo y te vas a dar cuenta que es el sacramento de la unción de enfermos, que también perdona los pecados. Según los textos bíblicos que hemos leído, no se le ordena a los creyentes confesar sus pecados con un palo o directamente con Dios, sino con hombres pecadores como los demás, como eran los sacerdotes en el Antiguo Testamento y también San Juan Bautista y los apóstoles. Y aquí Santiago es más claro todavía. Dice: confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Evangélico, tú que afirmas que solo basta el arrepentimiento para ser perdonado por Dios y que no se debe de confesar con un hombre pecador, sino con la pata de un palo directamente con Dios, dime, ¿qué fue lo que pasó con Judas, uno de los 12 apóstoles, el que cometió el pecado de entregar a Jesús? ¿Se salvó o no se salvó?
¿Te hiciste esa pregunta? ¿Se salvó Judas o no se salvó? Pues lo más seguro es que se condenó. Pero, ¿por qué si él se arrepintió? ¿Por qué se condenó si él se arrepintió? Judas tuvo remordimientos y devolvió las 30 monedas de plata a los jefes de los sacerdotes y a los ancianos, diciéndoles: he pecado entregando a la muerte a un hombre inocente. Arrojó las monedas en el templo. Él se arrepintió, se fue de allí y se ahorcó. Ahora, si se arrepintió y le dolió lo que hizo, más que a cualquiera de nosotros cuando pecamos, pues decidió quitarse la vida. Yo me imagino que Judas, al sentarse a pensar antes de ahorcarse, se dio cuenta de su pecado y se arrepintió, es decir, se confesó consigo mismo y ante los ojos de Dios, así como tú lo haces, evangélico. Y luego se fue a la pata de un palo, así como tú vas a confesar ahora a la pata de un palo, como lo hacen muchos, no solamente el pastor, sino todos los evangélicos y muchas otras sectas. Y al no encontrar un consuelo, un consejo, una mano amiga, no le quedó otra alternativa que mirar para arriba del palo donde se estaba confesando solito y amarrarse un mecate en el cuello y chao, chao, bye, bye. ¿Acaso no les está pasando lo mismo a tantos hermanos, especialmente a los evangélicos y a los que tienen otro tipo de sectas, que por orgullo deciden hacer lo mismo igualito que Judas, muy arrepentidos ante ellos mismos, ante Dios y ante un palo, pero sin buscar la ayuda humana que Jesús nos dejó en los sacerdotes, encontrando su propia muerte sin remedio alguno? Alguien me puede decir: pero yo a veces le cuento mis pecados al pastor o a otro hermano y es igual que confesar a un cura. No, no se engañen. Judas también, si ustedes leen lo que dice en la Biblia, Judas también lo confesó, lo hizo ante otros, pero lo hizo ante otras personas que no tenían ningún poder que Dios, que Jesucristo que les había dado a los apóstoles. Nunca confesó ante un apóstol, nunca confesó ante un hombre ungido por Dios, confesó ante un hombre que no tenía ningún poder, diciéndoles: he pecado entregando a la muerte a un hombre inocente. Y eso lo podemos leer en Mateo 27, versículo 4. Dicen: ¿y de qué les sirvió? De nada, porque solo a los apóstoles Jesús les dio el poder que él había recibido del Padre. Sé que nunca habías leído estas citas, ni te las habían comentado, pero ahora tu mente queda clarísima, aunque sigas afirmando lo que te diga tu pastor. Sabrás en tu conciencia que no dice él la verdad. Dios quiso que fueran hombres pecadores y no ángeles los que confesaran. ¿Por qué? ¿Por qué no ángeles? Porque los ángeles no pecan y por eso nunca serían capaces de entender a un pecador. Así lo demuestran las Escrituras y les voy a demostrar con capítulos y versículos, y vamos a ver que aunque los sacerdotes sean pecadores, tienen toda autoridad para perdonar pecados. Como sacerdote del Altísimo, tiene el poder de reconciliarnos con Dios, la autoridad de perdonar nuestros pecados, los tuyos y los míos. Dios escogió a pecadores, a hombres pecadores, para que sean sus apóstoles, y a ellos les dio la autoridad para que ellos lo hagan. Veamos en Hebreos capítulo 5, versículo del 1 al 4.
Y dice así: porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, como tú y como yo, puesto que Él también está rodeado de debilidad. El sacerdote también es como tú y como yo, humano y pecador, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también para el pueblo. Tiene que ofrecer sacrificios tanto por sus pecados como por los tuyos y los míos. Y nadie, escucha bien esto, evangélico, esto quiero que se te grabe en tu cabecita. Dice, y nadie toma para sí esta honra, nadie, sino el que es llamado por Dios, solo el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco, mira esto, así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote. Ni siquiera Cristo, ni siquiera Jesucristo se dio el título de sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Sino el Padre Celestial le dio esa autoridad, esa jerarquía de ser sumo sacerdote. Entonces yo te pregunto, ¿por qué tú te das el título de pastor? ¿Por qué te das el título de pastor y vas y quieres confesar a tus feligreses? No es correcto, porque la Biblia dice que nadie, absolutamente nadie, se puede dar un título propio si no es escogido por Dios y dado por el mismo Jesucristo. Evangélico, aquí te estoy mostrando que todo sacerdote es tomado de entre los hombres y nos representa, óyelo bien, nos representa en las cosas de Dios. O sea, ellos hacen el trabajo encargado por Jesucristo. También hacen dones y sacrificios por los pecados tuyos y míos y también los de Él. O sea, que pueden perdonar nuestros pecados. Y los sacerdotes son capaces de entender a los ignorantes y a los extraviados como tú y como yo, porque ellos también son pecadores y ellos también se tienen que confesar al igual que nosotros y hacer dones y sacrificios al igual que nosotros por sus pecados. Pero también dice que nadie, absolutamente nadie, puede apropiarse de este ministerio, sino que esta autoridad es dada por el mismo Dios a ellos y los sacerdotes del Altísimo, así como le fue dado a Aarón, que ni siquiera Cristo se apropió por su cuenta de este sacerdocio, sino que el Padre le otorgó. Así que, hermano evangélico, sí podemos confesarnos ante un hombre pecador, ante un hombre sacerdote pecador. Sí lo podemos hacer, es bíblico y te lo estoy mostrando con capítulos y versículos. Ahora bien, dice que sí debemos confesar con un hombre y que usted no tiene ninguna autoridad para darse un cargo de ningún tipo. ¿Por qué se da el cargo de pastor? ¿Por qué se da el cargo de profeta? ¿Por qué? ¿Quién le dio esa autoridad? ¿Quién le dijo a usted y le impuso la mano en su cabeza y le dijo, te doy esta autoridad de ser pastor, de ser profeta, pastor? Nadie. Evidentemente todos somos profetas porque todos llevamos la palabra de Dios. Pero una cosa es ser profeta humilde y otra cosa es darse un título de profeta pastor. Eso no es así. Eso no es correcto. Pero ya ese es otro tema que más adelante vamos a hablar acerca de los falsos profetas
Que existen, sí los existen, y muchos, a cada cuadra, pero eso sería en otro tema. Ahora bien, ¿dónde dice en la Biblia que no tenemos que confesarnos con un hombre? Y yo sé que nunca lo van a poder mostrar, porque no dice en ningún lugar eso. Pero yo les estoy mostrando con Biblia, con versículos y capítulos, que sí se puede confesar a un hombre. Pero ustedes aseguran y recontraaseguran que no se puede confesar. Yo quisiera que ustedes me mostraran o me escribieran y me dijeran abajo en los comentarios: en el versículo, en el capítulo tantos y en el versículo tantos dice que no se debe de confesar a un hombre pecador, a un sacerdote. Yo quisiera que me lo mostraran como yo les estoy mostrando, que ustedes sí se pueden confesar a un sacerdote ungido por Dios, al sacerdote que Dios escogió. Y no les estoy mostrando con Biblia también que ustedes no deben hacer lo que hacen, que lo que dicen, que se confiesan en una pata de un palo o directamente con Dios. Dios no quiso eso. Dios quiso este ministerio de la reconciliación y que haya hombres ungidos y consagrados con toda autoridad para que nos puedan reconciliar y acercar a la amistad con Dios. Vamos a leer en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 18 al 20. Dice, y se los voy a mostrar que esto, lo que les estoy diciendo, no es opinión mía ni es opinión personal. Esto, lo que estamos compartiendo, es con pura Biblia, versículos y capítulos. Y aquí les voy a demostrar que de dónde viene esa autoridad. Y dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros, a los sacerdotes, la palabra de la reconciliación. Vuélvelo a meditar. Te lo voy a volver a leer para que quede claro y no digas que yo estoy hablando de mis palabras. Dice, y todo esto proviene de Dios. ¿De quién? Del Señor, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio, o sea, les dio a los sacerdotes, no a usted, no a cualquier pastor ni a cualquier persona, les dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y dice, nos encargó, o sea, a los sacerdotes les encargó, porque dice acá, y nos encargó a nosotros, o sea, los sacerdotes, repito, la palabra de la reconciliación. Así que, dice el Señor, así que somos, quiero que escuches bien esto, así que somos, en el capítulo 20, somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios mismo rogase por medio de nosotros. Os rogamos, los sacerdotes les ruegan a ustedes evangélicos, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Qué triste, evangélico, que usted no crea en esto. ¿Por qué no creen a Dios? ¿Por qué no creen a Jesucristo? Si aquí mismo Él nos está dando el ministerio de reconciliación mediante los sacerdotes. San Pablo nos deja saber lo que Dios quiso, la voluntad de Dios. Dice en el versículo 18, esto es obra de Dios, esto proviene de Dios, y nos dio a los hombres el ministerio de la reconciliación, o sea, la confesión.
Y en el versículo 19 dice que Dios encargó, que es un encargo de Dios a los sacerdotes la palabra de la reconciliación. No es que ellos tampoco se han atribuido a coger ese cargo, esa misión. Es un encargo de Dios. Es un encargo, una misión que Dios les dio a ellos. Y así dice que ellos, los sacerdotes, son los embajadores. Mire esa palabra tan grande, pastor evangélico. Son embajadores en nombre de Cristo, con la autoridad de Cristo, como si Dios mismo rogara por medio de ellos, de los sacerdotes. Por eso ellos nos ruegan y gritan, y les gritan a ustedes, a nosotros, especialmente a los evangélicos, con la voz de Cristo: reconciliaos con Dios. Hermanos evangélicos, reconciliaos con Dios, nos dicen los sacerdotes. ¿Por qué no crees esto? ¿Por qué te haces el loco de este mensaje? ¿Por qué te saltas estos versículos cuando lees la Biblia? Dios dejó un ministerio. Ese ministerio es solo para los sacerdotes. Porque tú, evangélico, ¿por qué te das título de pastor si ni siquiera Jesús se dio un título? Dios no te llamó a ti, llamó a los sacerdotes. ¿Por qué te engañas a ti mismo? ¿Por qué piensas que tú eres el escogido de Dios? No es así. Él escoge a quien Él quiso. Nos lo aclara en Mateo 3:13. Ahora bien, ya vimos que hay un ministerio y que Dios mismo actúa por medio de los sacerdotes. Los hermanos separados se preguntarán: ¿y quién les dio esa autoridad a ellos? Pero ahora vamos a ver que Jesús les dio el poder para perdonar pecados. Leamos. Solo a los apóstoles Jesús les dio ese poder. Y que por sucesión apostólica, hoy los sacerdotes tienen ese mismo poder que los apóstoles. Veamos en San Juan, ¿quién les dio ese poder a los sacerdotes? San Juan capítulo 20, versículo 22 al 23. Vamos a leerlo desde el 21. Dice: entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo los envío. O sea, como el Padre Santísimo Celestial lo envió a Jesucristo con ese poder, así también Jesucristo con ese poder los envía a los sacerdotes, a los apóstoles. Ahora vamos a ver cómo es ese poder y quién les da ese poder. Y habiendo dicho esto, sopló. Jesucristo sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. ¿Qué autoridad les dio, hermano evangélico? ¿Qué autoridad? Qué tremenda autoridad. A quienes remitiréis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuveréis, les son retenidos. A quienes retenéis los pecados serán retenidos. ¿Qué autoridad? Otra autoridad también que les dio: a quienes perdonéis los pecados serán perdonados. ¿Qué más claro? ¿Qué más quieres? ¿Cuánto más quieres que te muestre? Pero si tú quieres, te voy a seguir mostrando para que realmente creas en la palabra de Dios. No en mí, en la palabra de Dios. Ahora yo te pregunto, que si tú eres discípulo de tu pastor, ¿por qué le crees a tu pastor y no crees en la palabra de Dios, evangélico? Si te lo estoy mostrando bíblicamente, aquí te lo estoy mostrando como Jesús mismo les dio la autoridad para perdonar y retener pecados. Esto es más claro que el agua. ¿Por qué no crees? Te dije que si querías más, pues te voy a dar más capítulos, más versículos,
para que veas que el sacerdote sí tiene poder para perdonar los pecados. Y sí, la Biblia nos muestra que el hombre tiene poder para perdonar pecados. La doctrina de tu pastor evangélico se desmoronó con todo lo que te estoy diciendo. A Jesucristo le importa más el estado espiritual que el estado físico. Y por eso aquí nos enseña que el hombre tiene poder para sanar espiritualmente. El sacerdote cura el alma, el espíritu. Nos sanamos, y eso usted, el protestante, no lo cree, que Él nos da el alivio espiritual. Y aquí viene la enseñanza teológica de Jesucristo. Esta es la enseñanza teológica. En Mateo capítulo 9, versículo 1 al 8. Y dice así: entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí: este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque, ¿qué es más fácil decir? ¿los pecados te son perdonados? O decir: levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Dice entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa. Y la gente, al verlo, se maravilló y glorificó a Dios, que había dado tal potestad a los hombres. Hermano evangélico, ¿qué más quieres? Te estoy mostrando lo que Jesús quiso. Vamos a desglosar un poquito estos versículos. En el versículo 6 Jesús nos dice: pues para que sepáis, esto lo debemos saber todos, los católicos cristianos, los evangélicos y el mundo entero. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Y aquí vamos a ver que Dios quiso que los hombres tengan poder de perdonar pecados. Esto es para que el mundo entero lo sepa. Esto es para que ustedes lo crean y crean que Jesús les dio poder a los hombres de perdonar pecados. Aquí lo van a escuchar, y ya lo escuchamos, mejor dicho. Van a quedar anonadados cuando se den cuenta de lo que les voy a decir, porque a veces lo leemos y ni nos damos cuenta de lo que estamos leyendo. Yo sé que nunca se los han leído, pues hoy te lo voy a leer. Agárrate muy duro, evangélico. Ponte tu cinturón y sujétate bien, porque esto te va a tumbar. Ay de ti, mi hermano, cuando escuches esto. El versículo 8 dice: y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios, que había dado tal potestad a los hombres. Lo está diciendo tal potestad a los hombres, en plural, no en singular. Así que no me venga, evangélico, a decir que está hablando de Cristo mismo, que se está mencionando él mismo. Dice que había dado tal potestad a los hombres, y por eso la gente se maravilló, porque ahí la gente vio que el hombre ya tenía, los hombres
Los sacerdotes en este caso ya tenían poder que el mismo Jesucristo les había dado. Ahora bien, de sobra sabemos que por sí mismo un hombre no tiene poder para perdonar pecados. O sea que usted, pastor, no tiene poder para perdonar pecados. Pero si Dios le da ese poder a un hombre, entonces si puede hacerlo. Nos consta en la Biblia que Dios le dio al hombre poder para realizar cosas sobrehumanas y que solo lo puede hacer Él. ¿Puede un hombre caminar sobre las aguas? No, ¿verdad? Y si Dios le da ese poder, claro que sí puede. Veamos que sí Jesucristo les da ese poder. Mateo 14:28. Dice, entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y vamos a leer el 29. Y le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pedro caminó sobre las aguas. ¿Acaso no es darle poder? Claro que sí. Entonces sí, Jesús dio poder a los hombres. No solo de caminar sobre las aguas, les dio algo muchísimo más grande que caminar sobre las aguas. Les dio el poder de perdonar nuestros pecados. Aunque solo Dios puede caminar sobre las aguas, entonces yo pregunto, ¿puede un hombre perdonar los pecados? No. Y si Dios le da ese poder, entonces sí. Nos quedaría demostrar si Dios les dio o no les dio ese poder a los hombres. Veamos. Los judíos decían que solo Dios tenía poder para perdonar los pecados. Eso murmuraban, y que Cristo no, porque era hombre. Así como tú crees hoy en día que los sacerdotes no tienen poder porque son hombres. Porque ignoraban que Dios le había dado a Jesús todo poder. Ignoraban que el Padre le dio a Jesús todo poder. Jesús dice en Mateo 28:18, me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Y también lo dice en Juan 20:28, así como Dios me ha dado, el Padre me ha dado el poder, así también los envío. Y en concreto, el de perdonar los pecados. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene en la tierra poder de perdonar los pecados. Dice entonces al paralítico, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Los evangélicos dicen, solo Jesús tiene el poder de perdonar los pecados, los hombres no. Ahora son ellos quienes ignoran que el poder de Dios le dio a Jesús, que el poder que Dios le dio a Jesucristo, Él a su vez lo transmitió a los apóstoles. Todo poder se me ha dado en el cielo y en la tierra. Por eso les dice en Mateo 28:19, vayan pues. Y les dejó muy claro cuando les dijo a los apóstoles. San Juan capítulo 20 versículo 21 al 23. Lo vamos a repetir para que veamos que sí Dios les dio poder. Como el Padre me envió a mí, también yo los envío a ustedes. De la misma manera dice Jesucristo que me envió el Padre, con el poder que me envió el Padre, así los envío yo a ustedes. Reciban el Espíritu Santo. A quienes perdonen los pecados les quedarán perdonados, y a quienes se los retengan les quedarán retenidos. Antes de darles el poder, sopló sobre ellos el Espíritu Santo para demostrarnos que no es obra de hombres, sino la fuerza y el poder del Espíritu Santo, quien actúa en el sacerdote. Cuando Jesús cura al paralítico para demostrar a los primeros que protestaban, porque eran los primeros que estaban en contra de Jesucristo, del poder dado por Dios a los hombres,
para limpiar el alma de todo pecado, la gente comprendió que era voluntad de Dios tener tanta misericordia con el ser humano y comenzaron a alabarlo por tan inmenso regalo de su amor. Y al ver esto, la gente temió y glorificó a Dios, que había dado tal poder a los hombres. ¿Qué habían visto la gente en ese entonces? A un hombre paralítico ser curado de su enfermedad, para que todos comprendiéramos que sí, Dios había dado poder a los hombres y a través de Jesús para perdonar los pecados. En Mateo capítulo 9, del 1 al 8, algunos pueden decir que Cristo había recibido este poder, pero que no lo pudo transmitir. Si tiene todo, absolutamente todo el poder, ¿quedará acaso excluido el delegar a los apóstoles el perdón de los pecados? Si los reyes pueden delegar su poder y su autoridad a sus embajadores, ¿por qué Cristo, el Rey de Reyes, el Todopoderoso y el que tiene toda la decisión, no puede hacer lo mismo? ¿O es que hay algunos que todavía les cuesta creer, como tú, evangélico, te cuesta creer que Cristo tiene ese poder y además tiene el poder de transmitirlo a quien Él quiera? Dios se vale de hombres para salvar a los hombres, a la humanidad. Y la confesión no es para condenar, sino para salvar a la humanidad completa. Ahora veamos en Hechos 2, 38, capítulo 2, versículo 38. Dice: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Qué hemos de hacer? Pedro les contestó: convertíos y que cada uno de vosotros se haga bautizar en el nombre de Jesucristo para el perdón de vuestros pecados. Qué bello es ver con claridad ese don de Dios tan cerca de nosotros que somos indignos. Sí, evangélico, hay poder de Dios en el hombre para perdonar pecados, sí lo hay. En este caso, a través del bautismo, yo pregunto, ¿no bautiza tu pastor para el perdón de los pecados también? ¿Acaso no se bautizan para eso? ¿Acaso él no los bautiza para perdonar tus pecados? ¿Es que ellos son Dios? Y si ellos tienen poder para perdonar los pecados por medio del bautismo, ¿por qué un sacerdote no puede tener ese poder? La práctica de los protestantes contradice su propia doctrina. Muchas veces, precisamente los que rehúsan confesar sus pecados al sacerdote para ser perdonados son los que se confiesan con un pastor, qué irónico, con un psicólogo, hombres al fin, y se van sin ser perdonados y sobre todo, y lo peor, pagando una cantidad de dinero. La confesión exige seguridad. Para el que no quiere aceptar, para el que no quiere aceptar su mugre, no hay jabón que lo convenza, que lo lave. El que se sabe sucio no discute, va y se lava. El que se reconoce pecador no discute, va y se confiesa. La confesión exige humildad. Ve y lávate 7 veces en el río. En un principio, Hamán se rebeló contra el mandato de Eliseo de bañarse en el sucio río, pero después se humilló, obedeció y quedó limpio. Eso lo podemos ver en Segunda de Reyes capítulo 5 versículo del 9 al 14. Eso lo pueden leer en la casa si gustan. La palabra del profeta confirió poder al río mugroso. La confesión exige fe. Si la palabra de un profeta puede limpiar la lepra por medio de un mugroso río, ¿acaso la palabra de Cristo no tendrá más poder para limpiar el alma por medio de un hombre pecador?
un sacerdote. Dios se vale de instrumentos para realizar su obra y usa lo que Él usa a quien Él quiere. Dios tiene el poder de sanar directamente, sin intervención de manos inútiles a los enfermos del cuerpo. Sí lo puede hacer, porque es Dios el Todopoderoso. Y entonces, ¿por qué no vamos y le contamos directamente a Dios cuál es nuestra enfermedad y no tenemos que ir a un médico? Porque si Dios sana normalmente por medio del médico, que es su representante aquí en la tierra, y sana a un enfermo, le sana el cuerpo, de la misma manera Dios, a pesar que puede perdonar al hombre directamente sus pecados, quiso dejar los médicos del alma para que ejercieran tan noble y necesario ministerio, del cual San Pablo se goza diciendo: todo proviene de Dios, que nos reconcilió consigo por Cristo y nos confió el ministerio de la reconciliación. Somos pues embajadores de Cristo, como si Dios mismo exhortara por medio de nosotros. En nombre de Cristo suplicamos, reconciliaos con Dios. Segunda de Corintios 5, 18 al 20, ya lo habíamos leído. San Juan no vacila al afirmar que es obra de la misericordia de Dios reconciliar al ser humano con Él. Todo proviene de Dios, que nos reconcilió consigo por Cristo. Pero tampoco duda que esa reconciliación llega a los humanos por medio del hombre, a quien Dios le confía una tarea, y confió el ministerio de la reconciliación a los hombres pecadores, de modo que nadie puede rechazar a los enviados del Señor, porque no van por su cuenta, sino que han sido delegados por Dios, y Dios actúa por medio de ellos. Porque San Pablo, repito, dice: somos pues embajadores de Cristo, como si Dios mismo exhortara por medio de nosotros. En vista de eso, San Pablo no lo piensa dos veces para comenzar a ejercer el ministerio encomendado por Cristo, ofreciendo gratuitamente y con firmeza el don recibido para la salvación de los hombres. En nombre de Cristo os suplicamos, reconciliaos con Dios. Evangélico, no olvides que al final de nuestras vidas todo quedará al descubierto, porque Dios juzgará a todos los hombres según sus obras. Por eso debemos estar preparados para cuando nos llegue la hora. Debemos imaginarnos que nuestra vida es como una película donde quedará grabado todo, lo bueno y lo malo, y que aquello que nosotros quisiéramos quitar de dicha película para que no se vea en el juicio final, es necesario confesarlo con humildad. De lo contrario, saldrá a la luz nuestras acciones pecaminosas a la vista de todos. No seas soberbio u orgulloso y confiesa sin temor todo lo que dañaría la película de tu vida, y de esta manera serán borrados. Gracias a la sangre preciosa de nuestro Señor, nuestros pecados son borrados. Por último, recuerda los 5 pasos para una buena confesión: examen de conciencia, dolor de haber pecado, propósito de enmienda, decir los pecados al confesor y cumplir la penitencia. El cuerpo se lava con agua y jabón, el alma se lava con la confesión y se alimenta con la comunión para llegar a ser un verdadero cristiano fuerte y limpio en Cristo Jesús. Y por último, recuerda, evangélico, lo que nos dice San Lucas capítulo 10, versículo 16. Dice: el que a vosotros oye, a mí me oye,
y el que a vosotros desecha, a mí me desecha, y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Hermano católico, en especial a todos los evangélicos, por amor a Dios, escuchen a los sacerdotes, porque es como si Dios mismo hablara, exhortara y actuara a través de ellos. De lo contrario, hermano querido, estás haciendo lo que dice San Juan, rechazando al Padre y rechazando tu propia salvación. Bueno, hermanos, ya llegamos al final del tema. Espero que les haya gustado, que hayan entendido, que hayan comprendido, y sobre todo a los hermanos evangélicos que hayan aceptado la palabra de Dios. Y pues especialmente yo lo hago más que por nosotros los católicos, por ellos, por los hermanitos evangélicos, para que ellos puedan entender la misión y el amor de Dios. Ahora también quiero decirles que por favor le den like, que se suscriban y que puedan compartir este video estos videos con otras personas que realmente necesitan la palabra de Dios, con personas que están confundidas, con personas que tal vez no saben lo que es realmente la confesión. Tal vez hay personas que no tienen el conocimiento de cómo qué son los sacramentos, qué es el sacramento de la confesión. Pues aquí tienen el video con capítulos y versículos. Ustedes solamente les tienen que mandar, compartir este video y la persona puede escuchar y aprender. Muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por suscribirse, y también quería pedirles que también los católicos estamos empezando a ser soldados de Jesucristo y llevar su palabra a los confines de la tierra, y eso es lo que Cristo quiere, ¿verdad? Que llevemos su palabra y que le hagamos conocer a Cristo Jesús, que es nuestro Dios y Salvador. Así que por favor les ruego que no sea solamente una escucha y se quede ahí, sino que podamos compartir, llevar allá afuera el Evangelio y vivirlo, que es lo más importante, vivirlo. Bueno, hermanos, pues los quiero mucho, muchas gracias, y nos vemos en otro espacio. Y pues acuérdense, hagan bien y no miren a quién. Y pues me despido. Muchas gracias. Hasta luego. Bye.